vamos a hablar sobre la incertidumbre, que es una de las ramas de la inteligencia artificial. Vamos a hablar propiamente dicho sobre la incertidumbre, la probabilidad, sintaxis, semántica, inferencia, independencia y regla de Bayes. Incertidumbre es una de las áreas de la inteligencia artificial que trata sobre la incertidumbre, sobre la ignorancia, sobre lo que no se sabe en síntesis. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una acción, la acción de ir al aeropuerto, ¿verdad? Entonces, la acción sería ADT, salir para el aeropuerto T minutos antes del vuelo, me llevará a su T a tiempo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Existen varios problemas, entre ellos está la observabilidad parcial, camino, otros planes de conducción, etc. Sensores de ruidos, reporte de tráfico, incertidumbre en acciones futuras, ruedas desinfladas, inmensa complejidad en modelado y predicción del tráfico. Por lo tanto, un enfoque simplemente lógico sería, por ejemplo, arriesgar la mentira. A 25, o sea, salir 25 minutos antes me llevará a tiempo, o resultan las conclusiones son demasiado débiles para tomar decisiones. A 25 me llevará a tiempo si no hay ningún accidente. Y mi vehículo está bien y no llueve. Pero también el otro extremo, ¿verdad? Salir con, por ejemplo, 1440 minutos antes me puede llevar razonablemente a tiempo al aeropuerto, puedo estar todas las noches en el aeropuerto. El otro extremo tampoco es lo recomendable. Para manejar la incertidumbre, por lo tanto, tenemos que el valor predeterminado o la lógica de no monotonía. Suponga que mi automóvil no tiene un neumático desinflado, asuma hechos de A25 a menos que se contraigan por evidencia, ¿verdad? Entonces tenemos que, ¿cuáles son las suposiciones razonables? ¿Cómo manejar la contradicción? Reglas con factores de relleno, por ejemplo, supongamos que nosotros optamos por salir 25 minutos antes, o sea, A025. Existe una probabilidad de 0,3, o sea, 30% de llegar a tiempo. El tema del rociador influye un 99%, hierba mojada. Si la hierba está mojada, obviamente tenemos un 70% de lluvia, ¿verdad? Asunto. Problemas con combinación, por ejemplo, rociador causa lluvia. La probabilidad, el grado de creencia de la gente del modelo, dada la evidencia disponible. Entonces, salir con 25 minutos antes me llevará a tiempo con una probabilidad de aproximadamente 0,04, o sea, 4%. La probabilidad probabilística de que las aseveraciones resumen los efectos. Pereza, ¿verdad? Consiste en el fallo de enumerar excepciones, los requisitos, etc. Ignorancia sería la falta de hechos relevantes, las condiciones iniciales, etc. ¿verdad? La probabilidad subjetiva. Las probabilidades relacionan las proposiciones con el estado propio de conocimiento de la gente. Por ejemplo, salir con 25 minutos antes, dado que ningún accidente fue informado, hay una probabilidad de 0,06, o sea, 6% de probabilidad de alcanzar el objetivo. Estos no son las aseveraciones sobre el mundo, la probabilidad de las proposiciones cambian con nuevas pruebas. Por ejemplo, probabilidad de A25 dado ningún accidente reportado a las 5 a.m. tenemos 15% de probabilidad. Tomar decisiones bajo la incertidumbre. Suponga que creo lo siguiente. Probabilidad de A25 me llevará a tiempo con un 4% de probabilidad. Probabilidad de A90, o sea, salir con 90 minutos digamos, de tolerancia de tiempo, me llevará con una probabilidad de 70%. Probabilidad de A120, o sea, salir 2 horas antes, me llevará a tiempo al aeropuerto, una probabilidad de 95%. Probabilidad de 1440, o sea, 1440 minutos, me llevará a tiempo, una probabilidad de 99,99%. ¿Qué acción debo tomar? Depende de mi preferencia, perder el avión versus tiempo perdido esperando, etc. Por lo tanto, la teoría de utilidad es usada para representar y deducir las preferencias. Teoría de decisión es igual a la teoría de la probabilidad más la teoría de la utilidad. Sintaxis.
Elemento básico, variable aleatoria, similar a la lógica proposicional, mundos posibles, definidos por la asignación de valores a variables aleatorias. Variables aleatorias booleanas, por ejemplo, carie, sí o no, ¿verdad? Tengo una carie. Variables aleatorias discretas, por ejemplo, tiempo es 1 de soleado, lluvioso, nublado o nevado. Valores de dominio deben ser exhaustivos y mutuamente exclusivos. Proposición elemental construida por asignación de un valor a la variable aleatoria. Por ejemplo, tiempo soleado y carie es falso, entonces se abrevia no caries con el símbolo de una L inclinada. Proposición compleja formada por proposiciones elementales y lógica conectiva estándar. Ejemplo, tiempo soleado o caries es igual a falso. El evento atómico, una especificación completa del estado del mundo según la gente está indeciso. Evento atómico consiste básicamente en dividir el evento en varias partes, atomizar, de tal forma que mediante los eventos atómicos se establecen todas las posibilidades sobre una variable específica. Por ejemplo, si el mundo consiste de solamente dos variables booleanas, caries y dolor de muela, luego existen 4 eventos atómicos distintos. Como son dos variables booleanas, 2 al cuadrado es igual a 4 posibilidades. Caries es igual a falso y dolor de muela falso, caries falso, dolor de muela verdadero, caries verdadero y dolor de muela falso, caries verdadero y dolor de muela verdadero. Los eventos atómicos son mutuamente exclusivos y exhaustivos, o sea que se excluyen, no puede haber dos estados iguales, y exhaustivo en el sentido de que abarca todas las posibilidades. Los axiomas de la probabilidad para cualquier posiciones A y B, se cumple que la probabilidad de A tiene que estar entre 0 y 1. La probabilidad de verdadero es 1, la probabilidad de falso es 0. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B. Noten ustedes que le restamos una a las probabilidades que sería probabilidad de A y B, ya que se están sumando dos veces en la intersección. Probabilidad a priori, probabilidad o probabilidad incondicional de proposiciones, por ejemplo, probabilidad de carie es igual a verdadero, con una probabilidad de 0,1, o sea 10%, probabilidad de tiempo igual a soleado, con una probabilidad de 0,72, 72% corresponde a creencia previa de llegada de cualquier nueva evidencia. Distribución de probabilidad otorga valores para las posibles asignaciones. Probabilidad de tiempo en uno de los 4 estados posibles que habíamos visto, ¿verdad? 0,72, 0,1, 0,08 o 0,1. 0,72 para soleado, nublado, húmedo, lluvioso, ¿verdad? Y nevado, ¿verdad? Normalizado, o sea, sumado a 1. Se pueden sumar todas esas probabilidades del tiempo y está normalizado, o sea, que cuya suma de probabilidades da 1. La distribución de probabilidad conjunta para un juego de variables aleatorias da la probabilidad de cada evento atómico sobre esas variables aleatorias. La probabilidad de tiempo y carie es una matriz de 4 por 2 valores, de acuerdo a la siguiente tabla. Tiempo, que puede estar en uno de los dos estados, ¿verdad? Soleado, lluvioso, nublado o nevado. Con la probabilidad de que carie sea verdadero o carie sea falso. Si carie es verdadero, entonces tenemos mayor probabilidad cuando el tiempo está soleado. Y falso, que no haya caries, entonces mayor probabilidad cuando el tiempo también está soleado. Probabilidad condicional o probabilidad posterior, por ejemplo, probabilidad de caries dado dolor de muela es igual a 0,8, o sea, 80%. Eso significa que si realmente se tiene dolor de muela, hay mucha probabilidad, 80% de probabilidad de que haya caries. O sea, dado que el dolor de muela es todo lo que conozco, entonces la notación para distribución condicional es igual. Probabilidad de caries dado dolor de muela es igual a un vector de dos elementos. Si conocemos más, por ejemplo, caries es también dado
Luego tenemos probabilidad de caries dado dolor de muela y caries, obviamente, igual a 1. Nueva evidencia puede ser irrelevante permitiendo simplificación. Por ejemplo, probabilidad de caries dado que tiene dolor de muela y soleado es igual a probabilidad de caries dado dolor de muela igual a 0,8. En este caso, asumimos que la probabilidad de caries solamente depende de la variable dolor de muela y no depende del tiempo, en este caso soleado. Y depende de una probabilidad, en este caso, la probabilidad de que realmente tenga caries, dado que tiene un dolor de muela, es 80%. La probabilidad condicional se define de la siguiente forma. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea mayor que C. La regla del producto otorga una formulación alternativa. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o en su defecto es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Una versión general es válida para toda distribución. Por ejemplo, probabilidad de tiempo es igual a probabilidad de tiempo dado caries, verá por la probabilidad de caries, visto como un conjunto de ecuaciones, no multiplicación matricial. La regla de la cadena es derivada por aplicación sucesiva de la regla del producto. Por ejemplo, probabilidad de x1, x2, xn es igual a la probabilidad de x1, x2, xn menos 1 por la probabilidad de xn dado x1, x2, xn menos 1. Se puede generalizar como un producto elevado a la n de la probabilidad de xi dado probabilidad de x1, x2, xi menos 1. Inferencia por enumeración. Comenzar por la unión de la distribución de probabilidad. Por ejemplo, tenemos este caso en donde tenemos como un evento atómico. Aquí tenemos dolor de muela, caries, tenemos infectarse y no infectarse. Probabilidad de caries y dolor de muela es 0.108, dado que está infectado. Probabilidad de no dolor de muelas, dado que tiene caries, es 0.072. Probabilidad de no caries, dado que tiene dolor de muela, es 0.016. Para cualquier proposición phi, se suman los eventos atómicos donde es verdadero que la probabilidad de phi es igual a la sumatoria de la probabilidad de omega, siendo que omega es igual a phi. Vemos en este caso, en la inferencia por enumeración, comenzamos por la unión de la distribución de probabilidad. Este recuadro verde que estamos viendo es la probabilidad de dolor de muela. Para cualquier proposición phi, se suman los eventos atómicos donde es verdadero que la probabilidad de phi, dado que es la sumatoria de omega, dado que omega es igual a phi de la probabilidad de omega. En este caso, la probabilidad de dolor de muela se suman estos cuatro valores, ¿verdad? Que sería 0,108 más 0,012 más 0,016 más 0,064 igual a 0,2, o sea 20% de probabilidad de dolor. Pero si además le sumamos esta otra parte verde, aquí ya tenemos la parte de dolor de muela y aquí tenemos una pequeña partecita que se refiere a la probabilidad de no dolor de muela, pero relacionado a caries. Entonces podemos ver también, ¿verdad?, que sería, ¿verdad?, probabilidad de dolor de muela y también, por otro lado, caries y no dolor de muela. Vamos a mirar con más detenimiento para entender mejor la inferencia por enumeración. Comenzar por la unión de la distribución de probabilidad, en este caso, como ya les dije, ¿verdad?, dolor de muela son estos cuatro cuadraditos, estos cuatro cuadros. Y se puede también computar las probabilidades condicionales. Por ejemplo, probabilidad de no caries dado que tiene dolor de muela, ¿verdad?, sería probabilidad de no caries y dolor de muela sobre probabilidad de dolor de muela. En este caso, ¿verdad?, no caries
sería 0,016 más 0,064 sobre probabilidad de dolor de muela. Bueno, sería la sumatoria de estos cuatro cuadros. Noten ustedes que la probabilidad de no caries y dolor de muela solamente se da en estos dos cuadritos, ¿verdad? Que no tenga caries, pero que sí tiene dolor de muela, solamente en estos dos cuadritos. En el denominador tenemos la probabilidad de dolor de muela, que es la sumatoria de los cuatro cuadros. Entonces el resultado es 40% la probabilidad de que no tenga caries dado que tiene dolor de muela. Normalización es un proceso por el cual se hace que la sumatoria de las probabilidades dé 1. Para entender entonces tenemos el famoso denominador que puede ser visto como una constante de normalización alfa. Probabilidad de caries dado dolor de muela es igual a alfa. Probabilidad de caries, dolor de muela. Noten ustedes que esta alfa es la constante de normalización en este caso, ¿verdad? P está en negrita, significa que tenemos que calcular la probabilidad para el caso positivo y para el caso negativo. Es igual a alfa, probabilidad de caries, dolor de muela e infectarse, más la probabilidad de caries, dolor de muela y no infectarse. Alfa es, en ese caso, 108, 0,16 más, noten ustedes que aquí tenemos probabilidad de caries, dado dolor de muela, ¿verdad? Que sería, en el caso positivo, 108, y en el caso negativo sería 0,16, ¿verdad? Y para el caso de no caries y dolor de muela, entonces tenemos 0,12 para el caso positivo, para el caso de caries y dolor de muela, y para el caso negativo sería entonces 0,064. Haciendo entonces la suma respectiva de los positivos y los negativos, entonces noten ustedes que la constante de normalización sería la suma de estos dos valores, 0,2. Idea en general: computar la distribución sobre la variable de búsqueda, fijando variables evidentes y sumando sobre variables escondidas, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las variables escondidas. En este caso las variables escondidas son estos que está aquí en estos cuadritos, que se llama infectarse y no infectarse. Inferencia por enumeración. Típicamente estamos interesados en la posterior distribución unificada de las variables de búsqueda y dando valores específicos para las variables evidentes, ¿verdad? Entonces serían las variables evidencias. Asume que las variables escondidas sean h igual a x menos y menos b, ¿verdad? Entonces la variable escondida, vamos a ver ahora justamente en qué momento vamos a utilizar la variable escondida. Luego, la suma requerida de entradas unidas es realizada sumando las variables escondidas. Probabilidad de y, ¿verdad? Dado e, que es la variable de evidencia, es igual a alfa. Probabilidad de i, que sería la variable de evidencia, es igual a alfa, que es la constante de normalización. Sumatoria sobre la variable escondida, que es sobre h, de la probabilidad de i, que es la variable de búsqueda, la variable de evidencia, y h sería la variable escondida. Los términos de la suma son entradas únicas o unidas porque y, e y h juntos agotan el conjunto de variables aleatorias. Problemas obvios. Complejidad en el tiempo, el peor de los casos es el orden d elevado a la n, donde d es la mayor arista. Complejidad del espacio es el orden d a la n para guardar la distribución de la unión. Y cómo encontrar los números para entrar orden d elevado a la n.
Bueno, vamos a mirar con más detalle. Entramos ahora en la independencia de variables. A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, o la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, o probabilidad de A y B juntos es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, aquí tenemos en este cuadro, en este circulito, tenemos 4 variables: caries, dolor de muela, infectarse y tiempo. Pero noten ustedes que la variable tiempo es independiente a las variables caries, dolor de muela e infectarse. Entonces, probabilidad de dolor de muela, infectarse, caries y tiempo es igual a la probabilidad de dolor de muela, infectarse, caries por la probabilidad de tiempo. 32 entradas reducidas a 12 para n monedas parciales independientes es del orden 2 elevado a la n, es del orden n. Independencia total fuerte pero infrecuente, ¿verdad? La ontología es un campo grande con cientos de variables nada independientes. ¿Qué se hace? Bueno, probabilidad de dolor de muelas, caries, infectarse tiene 2 al cubo, o sea, son 3 variables aleatorias booleanas, ¿verdad? 2 al cubo menos 1 igual a 7 entradas independientes. Si tengo caries, la probabilidad que la sonda caiga adentro no depende de si tengo un dolor de muela. Probabilidad de infectarse dado dolor de muela y caries es igual a probabilidad de infectarse dado caries. La misma independencia aparece si no tuve caries. Por ejemplo, probabilidad de infectarse dado dolor de muela y no caries es igual a probabilidad de infectarse dado no caries, ¿verdad? Entonces, en ese caso, infectarse no depende del dolor de muela. Infectarse es condicionalmente independiente de dolor de muela dado una carie. Entonces, de esa forma vamos definiendo la independencia condicional. Por ejemplo, probabilidad de infectarse dado dolor de muela y caries es igual solamente a probabilidad de infectarse dado caries. No depende de dolor de muela. Sentencias equivalentes: probabilidad de dolor de muela dado infectarse y caries es igual a probabilidad de dolor de muelas dado caries. Probabilidad de dolor de muelas dado caries igual a probabilidad de dolor de muelas dado caries por la probabilidad de infectarse dado caries. Probabilidad de dolor de muelas infectarse dado caries es igual a probabilidad de dolor de muelas dado caries por la probabilidad de infectarse dado caries. Escriba la distribución conjunta completa usando la regla de la cadena. Por ejemplo, probabilidad de dolor de muela infectarse caries es igual a probabilidad de dolor de muela dado infectarse caries por la probabilidad de infectarse caries. Es igual a la probabilidad de dolor de muela dado infectarse caries por la probabilidad de infectarse caries por la probabilidad de caries. Es igual a la probabilidad de dolor de muela dado caries por la probabilidad de infectarse caries por la probabilidad de. O sea, tenemos 2 más 2 más 1 igual a 5 números independientes. En la mayoría de los casos, el uso de la independencia condicional reduce el tamaño de la representación de la distribución conjunta de una exponencial de n a lineal en n. La independencia condicional es nuestro formato más básico y robusto de conocimientos. La regla de Bayes se basa en la regla del producto, que dice que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. La regla de Bayes dice que probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. En su forma distribuida, probabilidad de Y dado X es igual a la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y dividido probabilidad de X. O en su defecto, usando la constante de normalización, sería
es igual a alfa por la probabilidad de x dado y por la probabilidad de y, asumiendo que alfa es igual a la probabilidad de x. Usado para realizar diagnóstico de probabilidad de una probabilidad causal. Probabilidad de causa dado efecto es igual a probabilidad de efecto dado causa por la probabilidad de causa dado efecto. Por ejemplo, sea meningitis S, meningitis M y sea S la tortícolis, probabilidad de M dado S, o sea, meningitis dado tortícolis. Tortículo es la enfermedad de endurecimiento del cuello. Es igual a la probabilidad de S dado M por la probabilidad de M dividido la probabilidad de S. Reemplazando por sus valores, por ejemplo, probabilidad de S dado M, o sea, tortícolis dado meningitis, vale 0,8 por la probabilidad de meningitis, y a la menos 4, dividido 0,1, que sería la probabilidad del tortícolis. El resultado sería 8 por 10 a la menos 4, la probabilidad de meningitis dado que tiene tortícolis. Nota, la probabilidad posterior de meningitis es muy baja. La regla de Valle, independencia condicional, dice lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos la probabilidad de caries, dado dolor de muela e infectarse, entonces tenemos que es alfa, que es la constante de normalización, por la probabilidad de dolor de muela e infectarse, dado caries. Es igual a la probabilidad por la probabilidad de caries. Es igual a la probabilidad de dolor de muela dado caries por la probabilidad de infectarse, dado caries por la probabilidad de caries. Este es un ejemplo del modelo Navier-Bayes. Causa, efecto 1, efecto n es igual a probabilidad de causa, producto de P, producto de la probabilidad de efecto dado causa. Se ve un ejemplo gráfico. Caries es, en este caso, el dolor de muela depende de la carie. Infectarse depende de caries. Una causa produce efecto. El número total de parámetros es lineal. La probabilidad es un formalismo riguroso para conocimientos inciertos, para el tratamiento de la incertidumbre que estamos viendo ahora. La distribución de probabilidad conjunta especifica la probabilidad de cada evento atómico. Las preguntas pueden ser respondidas por totalización sobre los eventos atómicos. Para dominios importantes debemos encontrar una manera de reducir el tamaño conjunto. La independencia e independencia condicional suministran las herramientas.